¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional. Y hace rato, y con intención, no es casual, hace rato, que estamos siguiendo de alguna manera todos los sucesos que giran en torno a dificultades del mundo, en torno a diferencias políticas, a amenazas, de alguna manera al valor de crispación que el mundo está teniendo. Mucha gente puede decir, oye, otra vez van a hablar de Trump. Sí, vamos a hablar de Trump porque cuando las cosas se empiezan a, de alguna manera, a extremar o a poner muy duras, se contesta. Y al contestarse se produce una represalia y a pesar de producirse represalia, se vuelve a tener excusa para poder atacar. Y todo eso que puede hoy día estar en el marco de lo verbal, del lenguaje, se lleva tarde o temprano, como lo ha demostrado la historia, a los campos de batalla. Y eso no es lo que queremos que pase. Estamos con Raúl Sor aquí. Raúl, nuevamente hablamos de lo que crece, pero que todavía, afortunadamente, no se deshace. Bueno, no podemos hablar de otra cosa. Todo el mundo, en todos los continentes, se está hablando de lo mismo y, claro, es el tema de los aranceles, el cambio fundamental, el giro trascendental que está tratando Estados Unidos de darle, o el gobierno de Estados Unidos, para ser más preciso, a la economía mundial, y esto reverbera hasta en el último rincón, y las consecuencias de eso lo van a vivir, en primer lugar, los estadounidenses, porque, como se ha señalado muchas veces, los aranceles son un impuesto a las importaciones. Y, bueno, cuando se le pone un impuesto de 125%, es una atrocidad, a el principal exportador a China, a Estados Unidos, que es China, bueno, desde los teléfonos se calcula que un teléfono Apple va a terminar costando más de $3.000. Es decir, de 1.000 y tantos que cuesta ahora, los estadounidenses van a, tomo ese ejemplo porque es el que más se ha citado, va a terminar pagando más de $3.000. Es decir, esto va a tener un impacto directo al bolsillo de los estadounidenses, pero también de todo el mundo, porque esto afecta a todas las cadenas de producción, a, bueno, todos los sistemas de transporte. Es decir, todo el planeta se convulsiona con un país que representa el 25% de la economía mundial, que es Estados Unidos. De manera que un cambio tan radical como que el que está ejerciendo Estados Unidos, nadie se libra, y ahora lo que se está viendo es es decir, cuáles van a ser las consecuencias para los distintos países. Hay varios académicos y analistas que se pueden ver en todas las plataformas que existen en el mundo que han anunciado las posibilidades de una recesión, que hay que recordar, cuando han habido recesiones, los costos que tienen para los países que entran en eso, y cuando nosotros mismos hemos estado a veces en esa situación, la dinámica de ese país cambia muy brutalmente, porque cuando tú tienes angustia para conseguir recursos y no te alcanza, bueno, tú empiezas a comportarte de otra manera. Claro, y digamos, estamos entrando a un terreno totalmente desconocido. La mayoría de los economistas a nivel mundial vaticinan una recesión. Las recesiones, por supuesto, son como los terremotos, tienen distintos grados. Sí, claro. Entonces hay recesiones muy profundas, las hay más largas, es decir, hay distintos tipos de... no sabemos qué recesión nos espera, tampoco es 100% seguro que la tengamos, pero lo que ocurra tiene inquieto y muy nervioso a todos los países, y uno de los, digamos, cambios fundamentales es el que se respecta a la globalización. Hasta ahora, o hasta hace muy poco, el mundo vivía un proceso de globalización, impulsado principalmente por Estados Unidos. Y Estados Unidos decía, mira, la libre competencia es la mejor manera de lograr industrias eficaces. Y tan importante como las industrias eficaces, los consumidores tienen el derecho y la libertad de elegir aquello que les conviene más. Y bueno, si Apple te va a vender un teléfono,
Bueno, ese teléfono, mientras más barato y mejor construido, tanto mejor. Si está hecho en China, o está hecho en Malasia, o está hecho en Alemania, da lo mismo. Lo importante es que el consumidor reciba el mejor teléfono posible al precio más conveniente. Bueno, esto con esta política proteccionista que está impulsando Trump, que rompe totalmente con la tradición, es también una zancadilla, pero formidable al proceso de globalización. Ahora, y por lo tanto ahora lo que podemos esperar es un cierto proceso de desglobalización. Y Estados Unidos, digamos, Trump está diciendo, vénganse de vuelta, empresas estadounidenses, y acá no van a tener aranceles. Instálense en Estados Unidos y empresas automotrices. Por ejemplo, él ha planteado los aranceles y el 25% para todo el mundo, tenía una escala. Bueno, él ha retirado los aranceles y ha dicho, voy a dar una pausa de 90 días, pero ciertos productos como el acero, el aluminio y los automóviles siguen con los aranceles altos. Ahora, hay un punto súper importante que también ha empezado a suceder. A mí me ha impresionado la cantidad de gente del Partido Republicano y gente que son grandes, si tú quieres, figuras en el mundo del análisis, en el mundo de la comunicación política, que han empezado a apartarse de las medidas de Trump. No sé qué... Grandes empresarios también. Y grandes empresarios también, porque bueno, ellos lo van a sufrir en directa en proporción y además inmediatamente. Claro. Y se empiezan Ahora, eso, como Trump tiene esta característica de repente anunciar algo y después echar pie atrás un poquitito, qué sé yo, acá allá, ¿cómo se ve en ese sentido la lógica del partido gobernante que está, bueno, bastante trizado por las cosas que hace su gobernante? Bueno, las encuestas van a ser interesantes y como siempre ocurre en un país de las dimensiones de Estados Unidos, hay parlamentarios que fallecen y siempre tienen que llamar en algún momento a elecciones en estados particulares, en ciertas localidades, y eso te va dando... Nuestras señales. Exacto, señales muy claras de cuál es la popularidad. Por lo que se sabe hasta ahora, no ha habido una caída de popularidad muy significativa a nivel de la población en general, pero este es un proceso radical que está recién comenzando y sí hay señales de rechazo a la política y como tú bien lo señalabas, dentro del Partido Republicano, que hasta ahora no existía disenso alguno, han comenzado a surgir las primeras voces de inquietud, por decirlo de manera diplomática, que señalan que esto puede terminar mal y todas las indicaciones que tenemos es que esto puede terminar muy mal, puede terminar en una gran recesión, en una gran incluso inestabilidad política internacional, porque si, como el dicho es, cuando Estados Unidos estornuda, al resto todos tienen que sacar pañuelos. Claro, el resto del mundo termina con gripe. Claro. Y claro, Estados Unidos está estornudando y esto en un montón de países que exportan a Estados Unidos un volumen significativo de sus productos, esto puede resultar fatal. Y por lo tanto, esto puede tener repercusiones en una serie de países en lo que conocemos como se denomina el sur global, que es la forma moderna de decir los países menos desarrollados. Hay dos variantes que siempre están metidas dentro de la política, independientemente si es en la política nuestra o en la política exterior. Una tiene que ver, si tú quieres, con las convicciones, ideas, lo que se denomina la ideología, que puede ser de distinto tipo. Y la otra es la práctica que se hace desde el momento en que uno tiene poder para gobernar. Te digo esto por lo siguiente, porque uno aprendió hace mucho tiempo que una de las grandes diferencias que había entre el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, y el mundo, por ejemplo, de comunista, liderado por la Unión Soviética, era que Estados Unidos era pero absolutamente convencido de dejar libre el mercado para que se generaran todas las interacciones comerciales, que no se
era enemigo de los impuestos, enemigo tú lo ves incluso aquí en Chile, donde el mundo conservador empresarial, una de las primeras cosas que hace cuando hay problemas es tratar de evitar que les cobren más impuestos, porque el impuesto es algo que frena la economía y hace que las cosas sean más caras. Pero cuando tú usas el impuesto como arsenal, como lo está haciendo Donald Trump ahora con el mundo, ¿dónde queda la parte clásica norteamericana del capitalismo abierto? Sí, bueno, Reagan hablaba de la magia del mercado. Sí, pues. Es decir, el mercado se autorregula y mientras menos influencia externa, mientras menos se meta mano al funcionamiento del mercado con impuestos, con regulaciones, tanto mejor. Es una teoría muy discutida que se ha debatido en todo el mundo, hay distintas opiniones al respecto, Es cierto. pero Estados Unidos era el campeón de la magia de mercado, dejar que las fuerzas económicas operen libremente y se autorregulen. Y bueno, la ley de la oferta y la demanda, que es la esencia del sistema capitalista, es cuando hay oferta, si hay demanda va a haber oferta, y si tú tienes oferta sin demanda, bueno, te vas a quedar clavado con tu producción, porque bueno, así fue. Y la libre competencia lleva a que surjan nuevos competidores y un competidor para tener ventajas baja el precio y así se va controlando, digamos, se va regulando toda la economía. Esa es la teoría. Bueno, y Estados Unidos trabajó con, digamos, como tú bien lo señalas, con esa doctrina. Sí. Y hoy día tenemos un cambio, pero radical, en que Estados Unidos dice, no, lo dice Trump, el mundo ha abusado de nosotros. Nosotros, por Estados Unidos, nos han puesto... Somos víctimas. Claro, víctimas de los aranceles, nos cobran, nos ponen una serie de trabas a nuestras exportaciones y ellos felices enriqueciéndose, a costa nuestra. ¿Y quién es el principal beneficiario de esto? China. Y por lo tanto, a China 125% de arancel. Es decir, es casi un corte de relaciones económicas con China, que es la segunda potencia económica del mundo después de Estados Unidos. De manera que estas medidas económicas, por supuesto que se transfieren a la política y se transfieren a temas sociales, y el temor que tú expresas de qué es lo que nos puede esperar en el futuro, yo creo que tiene mucho fundamento, ¿eh? Bueno, hablando de eso justamente, yo noto, puedo estar equivocado en algunas apreciaciones, pero yo noto que hay mucha gente que hoy día está preocupada mirando las medidas que está tomando Estados Unidos con el mundo en general, porque temen que si es que viene una recesión muy fuerte, como se está anticipando, viene un problema serio en ese sentido. Bueno, en esas situaciones es cuando los poderes actúan. Los poderes se notan que son poderes cuando están de alguna manera acorralados o están arrinconados o están pasando un mal momento porque tienen la capacidad de salir y tienen la capacidad de poder enfrentar eso de una manera no convencional. Y desde ese punto de vista hay preocupación, me imagino, en Estados Unidos por eso, y por eso es que yo veo tantos nuevos parlamentarios republicanos que están discrepando con Donald Trump respecto de esto de usar los aranceles como arma. Yo creo que es eso y también el nivel de improvisación que se observa en la política, es decir, una de las condiciones centrales, básicas del funcionamiento de los sistemas económicos es la estabilidad. Y una de las características más preciadas por los inversores es saber qué les espera. Es decir, tú tienes que comprometer una parte importante de tus billetitos y vas a invertir, quieres saber de que te van a respetar las reglas del juego. Y si te las están cambiando todo el tiempo, en todos los debates económicos, en Chile y en todo el mundo, lo que más piden los inversionistas es reglas del juego claras y que se respeten. Eso es el Estado de Derecho, además. Por lo tanto, que tú puedas pasar de un día al otro y decir, bueno, 10% de aranceles, que es, como decíamos, un impuesto. No, en realidad va a ser 50%. No, 20%. ¿Sabes qué más? Una pausa de 90 días y vamos a ver cómo van las cosas. Eso para todo el mundo. Y a China, un juego de póker,
te subo a 50, China le responde, reciprocidad, nosotros te ponemos lo mismo, y llegas a 125, y después Trump le dice, bueno, estamos listos para conversar. Después, y bueno, ante esto los chinos han dicho, no, nosotros no tenemos nada que conversar. Básicamente lo que el gobierno de Trump ha tratado de hacer y manejar en la narrativa de la crisis, porque estamos en una crisis, de decir, vean, más de 50 países me han rogado que venga acá y en forma tan grosera como lo dijo él, me han besado el trasero, refiriéndose a los 50 países que pidieron explicaciones y saber a qué atenerse con Estados Unidos. Bueno, esto él en forma muy arrogante dice, bueno, me han besado el trasero, ya los vamos a recibir, entonces, ok, 90 días para discutir. Mira, qué va a pasar. Yo le vi una entrevista a Donald Trump hace no mucho tiempo, donde el entrevistador le hizo la pregunta un poco del sentido que tú estás señalando. Le dice, mucha gente dice, presidente, que usted extrema las medidas con gritos para después tener espacio para reducirlas, si es que el otro entiende que mejor que cambie la conducta que está llevando y negocie conmigo. Pero para eso tengo que primero ponérselos muy duro. Bueno, el problema es que cuando le contestan de una manera distinta, chuta, ¿qué es lo que hacís después? Claro, es el vendedor de auto que pone un sobreprecio con la idea de que te va a hacer un buen descuento al final y tú digas, exacto, pucha, me lo ofreció en tantos millones y me lo dejó en la mitad. Yo venía a pagar 600.000 pesos por el auto, me lo ofreció a 800, oye, pero salimos con 750.000. Bueno, él ganó 150.000 más de lo que yo quería pagar. Y eso es una técnica que funciona en ese tipo de comercio, pero no con la economía mundial y no con los volúmenes y la variedad enorme de situaciones que tú tienes a lo largo del mundo y con un país como China que tiene espalda, que tiene respaldo para enfrentarte. Es decir, esto no es un comprador agobiado que tiene que salir con un auto de la tienda. Por lo tanto, hay una situación que se le ha ido ya de mano a Estados Unidos. Y tú ves que esta tregua, aunque después que tienes que recular, dices, no, esto estaba previsto, esto era parte de la negociación. Es muy fácil hacer eso, ¿no? Post factum. Claro, entonces después tú ibas con una intención de poner un arancel a un determinado porcentaje, te enfrentan y tú no lo puedes imponer y dices, no, si yo lo tenía todo calculado de antes. Y cada vez que Trump juega con el tejo pasado, como se dice en el campo, bueno, él después puede decir, bueno, era una técnica de negociación. No es una técnica de negociación, las relaciones internacionales no se manejan así y tú no puedes extrapolar. Ya, pero Raúl, aquí hay una cosa que me imagino toda la gente en la casa que nos está viendo debe pensarlo, es decir, bueno, en algún momento dado, este blufeo de aquí para allá, si es que es así, tiene que parar. Porque o tú ves, y lo mismo en el póker, en algún momento dado en el póker que tú estás jugando, yo digo, yo quiero verte. Y si es que efectivamente tenías lo que decía, o lo que creías, bueno, me gana. Y si no, te gano yo. Eso es lo que está haciendo China. Claro. China le ha pedido a Trump que muestre las cartas. Claro. Y dice, no me voy a bajar. Ahora, tampoco los chinos también tienen interés en superar esta crisis. Esta es una crisis, como lo decía antes, en la que todos pierden, no es win-win para nada. De manera que habrá que ver cómo se maneja, pero yo diría que esta pausa de 90 días, hasta donde uno tiene conocimiento, no estaba prevista y es, digamos, creo que Estados Unidos o la administración Trump no previó el impacto que iba a tener esto en los distintos fondos de inversión y especialmente los previsionales, donde una buena parte del público estadounidense mete sus fondos para en algún momento, digamos, retirarse. Tener una buena vejez. Claro, tener una buena vejez y esos son
enormes capitales que invierten en distintas industrias. Es decir, ellos hacen trabajar el capital como lo hacen en Chile y en todas partes, y esto es una amenaza directa al buen vivir de muchos estadounidenses, y esto va a tener consecuencias políticas. Y estos fondos son los que más han perdido en esta crisis. De manera que esto no es un juego que no, ya no te lo tomes tan en serio. Si yo te estaba haciendo un guapo nomás para que tú cedieras, y que es lo que se hace en una negociación, ¿verdad? Ya, te asustaste, ¿eh? Creíste que no te lo iba a bajar. No, bueno, ya, pactemos. No, esto va dejando huella y, te digo, la huella... Sobre todo si es que en el proceso, porque la naturaleza humana y la naturaleza humana asociada a eventos históricos, hay un libro extraordinario que dice cosas que pasaron en la historia y que tuvieron como origen errores, mala suerte, y está lleno de cosas. Entonces tú tienes un momento dado en que tú te enfrentas y amenazas y haces un montón de cosas. Si es que el otro te responde, bueno, viene el paso siguiente, o reculas y dices, bueno, perdona, no, estaba blufeando nomás, o avanza. Y cuando estamos hablando de la posibilidad de avanzar, da un poco de julepe, como decíamos en el colegio, un poco de miedo, porque estamos hablando de países que tienen una cantidad a ver, tiene formas de poder enfrentar a otros países que van desde la economía hasta lo militar, pero de una manera brutal. Absolutamente, y Estados Unidos es el campeón, justamente tiene por lejos, pero por lejos, es la principal potencia mundial en el mundo y también económica, y digamos, por eso Estados Unidos se puede plantear esto de fijar aranceles como una política punitiva. Es decir, Irán no se comporta como nosotros creemos que se debe comportar, aranceles. Y así se lo ha ido aplicando a distintos países en distintos momentos. Y lo puede hacer porque tiene el músculo, tiene la fortaleza económica como para poder prescindir de esos países y aplicarle estas sanciones radicales. Pero acá este juego es un juego con el planeta. Sí. Y de hecho, lo que se ha planteado es que el 10% de base de los aranceles se va a mantener. Bueno, seguiremos conversando de esto mientras dure y espero que no sea durante mucho tiempo. Vamos a tu libro. Que no se eternice, por lo menos. Vamos a tu libro de hoy. El libro, bueno, este es un libro muy oportuno porque son 80 años del otorgamiento del premio Nobel a Gabriela Mistral. Es un libro de Patricia Stambuk, conversaciones con Mi vida con Gabriela, y es conversaciones con Gilda Péndola, que fue una mujer que estuvo con Gabriela Mistral, por supuesto, en Italia, y que tuvo una relación bastante estrecha. Sí. Y narra una serie de anécdotas muy interesantes, esto de la editorial sudamericana, y narra una anécdota previa a su vida a Italia, y que en Vicuña, cuando Gabriela, lo voy a llamar Gabriela, ¿no? Sí, pues ella nació en Vicuña. Claro, y va al colegio y tiene una situación que la marcó de por vida, y es que en un momento dado ella es acusada de haber robado unas hojas. Tú te puedes imaginar que una escuelita en Vicuña era de una pobreza y de una... En esa época, claro. Claro, en esa época, de una precariedad enorme, y ella es acusada de haber robado estas hojas por la maestra, cosa que finalmente Gabriela logró establecer que se lo había regalado otra profesora y que no las había sustraído. Pero ella fue llamada delante de todo el curso y humillada, vejada de la manera... Imagínate lo que es para una criatura que la tilden de ladrona y tuvo que salir caminando del colegio, y todo el resto de los niños le gritaban bullying. Ladrona, ladrona. Bueno, eso la amargó, y eso marcó su relación no solamente con la escuela, con Vicuña, sino que su relación con Chile. Y apenas puede, ella se
vincula a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella además tenía una posición, una postura política bastante progresista. Ella conoció a Neruda, tuvieron una cierta amistad. Claro, después ella, la vocación o si tú quieres la orientación política de Gabriela Mistral era demócrata cristiana que en esos tiempos era una de las fuerzas progresistas en Chile. Eso ha ido cambiando con el tiempo, pero era una fuerza de cambio social importante. Y Gabriela Mistral, y se describe muy bien acá, era una mujer con una enorme sensibilidad social, muy preocupada, se notan los poemas. Los poemas, muy preocupada de los niños, y además una feminista. Digamos, una feminista no ideológica, pero sí muy defensora de los derechos de la mujer. Es un libro, una narrativa bastante secuencial, pero interesante para los admiradores en esta fecha tan especial. Por supuesto, porque además no hay muchos países que tienen 2 premios Nobel de literatura y de poesía. Y de poesía, y además que los conozca la gente de ese país. Exacto. Y esta es una posibilidad. Mi vida con Gabriela, de Patricia Stambuk. Yo vivo al lado, a 30 metros de la Plaza Gabriela Mistral. Bueno, muchas gracias, Raúl, por haber estado aquí una vez más aquí, como todos los jueves. Hasta el próximo jueves. A todos ustedes una muy gran bienvenida. Hay que decirlo porque estamos pasando un momentito raro, así que bienvenidos aquí a Última Mirada, y por cierto nos encontramos el lunes. Chao.